Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes, tengan todos y todos. Sean muy bienvenidos a Radio FED, la radio de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema del cual nuestro país ha quejado muchas problemáticas y me refiero a los derechos sexuales y reproductivos en México. Y para hablar ampliamente sobre esta temática que es muy importante, que es muy profunda, que envuelve muchísimas cuestiones, hoy tenemos el gusto, la satisfacción de tener a nuestra invitada del día de hoy, la maestra Estrella del Rocío López Maciel. Me gustaría presentar a la maestra. Maestra, muy buenas tardes. Bienvenida a Radio FED, maestra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí nuevamente, maestro Alejandro Díaz. Muchas gracias, maestra. Y para hablar justo de este tema sobre derechos sexuales y reproductivos en México, no sin antes, me gustaría dar a nuestro auditorio una breve reseña
de usted, maestra. La maestra Estrella Rocío es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, es maestra en Estudios de Género por el Instituto Universitario de Puebla. Ha cursado múltiples diplomados en diversas temáticas: cultura jurídica, derechos humanos, violencia de género, participación política de las mujeres en diversas instituciones académicas. Ha sido disertante también en múltiples ocasiones, en diferentes foros, y ha sido docente en temas de género y derechos humanos en diversas universidades. Es autora de diversas publicaciones científicas en temas de género y derechos humanos. Ha sido activista desde varias organizaciones de la sociedad civil. Además, ha colaborado para diversos programas de radio y televisión. Algo muy importante es que realiza alrededor de 20 horas semanales de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y es mamá de tiempo completo de 2 de sus hijas. Actualmente directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Morelia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestra, pues de nueva cuenta, sea muy bienvenida. Y hoy nos convoca un tema muy relevante, el tema de los derechos sexuales y reproductivos en México. ¿Qué primera reflexión podría tener, maestra? ¿Cuál considera usted que es el panorama general o la situación en general que estamos viviendo en México en relación con los derechos sexuales y reproductivos, maestra? Muchísimas gracias, maestro. Fíjate que hay aquí una situación en México y bueno, que yo creo que de alguna manera todos nos damos cuenta de ello, y es el hecho de que sí nos hace falta mucho trabajo, mucho que hacer en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Como sabemos, el tema de los derechos humanos en general es un tema que está poco arraigado, podríamos decir así, en la cultura de nuestro país, y pues por lo mismo se vuelve un poco complejo hablar de ciertos temas en general de los derechos humanos, pero hablando del tema de los derechos sexuales y reproductivos que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con perspectivas religiosas, etcétera, este tema se complejiza todavía más y entonces se vuelve muy difícil a veces tocar el asunto. Cuento una anécdota rapidísima y que tiene que ver con esto. Hace unos días, hace unas semanas, estuve enferma de COVID y bueno, para informarme y demás, entré a un grupo que es de personas que también están padeciendo la enfermedad. Entonces ahí pues hacen muchas preguntas, ¿no? Y alguien se atrevió, digamos, y digo se atrevió porque las respuestas nos van a decir mucho, a decir que si se podía tener, que si era cierto que después del COVID se podía, digamos, tener cierta resistencia al tema de las relaciones sexuales. Y entonces muchas de las respuestas fueron en el sentido de ¿por qué te estás arriesgando? No estés pensando en eso, en lugar de que pienses en atender tu salud. En fin, como que hubo un reproche a ¿cómo piensas en esto, no? Y me parece que es como un tanto parecido a aquella forma de las mamás, de las generaciones anteriores, de las abuelas, ¿no? Que cuando se hablaba de estos temas peligrosos, solían decir, no hables de esas cosas horribles y perversas, ¿no? Y entonces creo que eso sigue bastante arraigado. Y a mí me llamó la atención y yo dije, bueno, más bien yo le escribí, le dije, no, hombre, pues si te sientes bien y con ánimos, adelante. Al final de cuentas, tu propio cuerpo también te está indicando si está bien, porque es parte de la salud. Entonces, pues ahí que quede como anécdota, pero este es el panorama de los derechos sexuales y reproductivos, en donde seguimos en términos generales confundiendo la procreación o el tema de la reproducción con el tema de las relaciones sexuales, donde hay una serie de discursos de odio también, por cierto, relacionados con el ejercicio de la sexualidad. Entonces creo que el panorama es difícil, es complejo y estamos comenzando apenas.
No le escucho, maestro. Perdón, maestra, una disculpa. Decía, sí, quería retomar esta última reflexión que ha hecho, que es muy interesante sobre la continuidad que habría entre, o lo que se entiende socialmente, el vínculo entre sexualidad y reproducción, ¿no? Y cómo esto pudiera, pues, repercutir en la concepción que tenemos socialmente de la sexualidad. ¿Qué opina acerca de esto, maestra? Justo de esta visión social Es dominante. definitivamente, sí, eso es definitivamente así, así lo he podido ver. Por ejemplo, hablando de temas que son, digamos, hasta cierto punto y habían sido hasta cierto punto intocados hasta hace poco en nuestro país, como es el tema del aborto, ¿no? Y que, por ejemplo, el día de ayer aquí en el estado de Michoacán se hizo una mesa informativa para hablar sobre una iniciativa que hay ahí en el Congreso sobre este tema, sobre la despenalización y la legalización del aborto. Y entonces, pues llama la atención cómo hay todo un ataque de grupos pro familia, que se hacen llamar así, en realidad, pues, yo personalmente les llamo antiderechos simplemente, ¿no? Pero todos estos grupos pro familia están pensando en las relaciones sexuales como algo que solamente se puede dar en el ámbito de la relación matrimonial, por ejemplo, y que todavía subyace ahí este discurso de solamente con fines reproductivos y que tiene que ver con esta visión religiosa, con esta idea pues, de que solamente se trata de eso y que desde hace ya muchos años, desde los años 90, pues se hizo a través de tratados internacionales, de conferencias internacionales, la muy clara definición de que la sexualidad no necesariamente implica la procreación o la reproducción, pero siguen estos temas muy arraigados, continúa siendo así, desafortunadamente, porque eso obviamente nos impide el ejercicio de nuestros derechos e inclusive facilita que haya una criminalización, sobre todo en el caso de las mujeres. Y creo que aquí, hablando del tema de mujeres, me parece que es muy importante también que el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos mucho ha tenido que ver también con esta búsqueda del reconocimiento de las mujeres en relación con nuestra autonomía corporal, con nuestro decidir lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, sea pues tener relaciones sexuales o reproducirnos, ¿no? Pero que tiene que ver con eso, con esa autonomía, con esa capacidad de decidir y demás que tendríamos las mujeres y que entonces este tema de los derechos sexuales y reproductivos nos compete de manera muy particular porque en esto, como en otras cosas, llevamos una cierta desventaja, ¿no? Claro, maestra. Y tomando en cuenta lo que nos ha explicado, maestra, ¿cuáles, ¿cuáles podrían ser algunas prácticas o acciones o omisiones incluso que pudieran constituir vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos, maestra? Pues yo creo que una de estas tiene que ver con este estereotipo de la maternidad, por ejemplo, ¿no? El estereotipo de género y el rol de género también de alguna manera que nos coloca a las mujeres como reproductoras. Y al final te cuentas a todas y a todos, ¿no? Porque decimos, pareciera que la práctica de la sexualidad está muy vinculada al tema de la reproducción porque así lo hemos de alguna manera construido. Pero en el caso de las mujeres todavía es mayor, digamos que en el caso de los hombres hay como cierta permisividad en estas, pues digamos, visiones tradicionales, hay como cierta permisividad en relación con el ejercicio de las relaciones sexuales. A lo mejor porque no se nota, ¿verdad? Las consecuencias o no sé lo que hay ahí, pero a nosotras, digamos, en caso de un embarazo, pues sí se nos nota. Entonces, la cuestión es que
ahí está, yo creo que una buena parte de la problemática. Y bueno, pues yo creo que se refleja de muchas maneras. Insisto, este discurso que suele darse en relación con esta práctica, con este apropiamiento de nuestro cuerpo, y no solamente de nosotras. Hablando de grupos históricamente desaventajados, por ejemplo, no podemos de pronto, o nos cuesta trabajo visualizar, porque hay pocos referentes a personas con discapacidad en el ejercicio, por ejemplo, de sus derechos sexuales, o incluso personas que quieren tener o que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual, y también ahí hay una problemática. Entonces, creo que hay bastante todavía por trabajar en relación con esto, y me parece que hay también una resistencia muy fuerte de parte de estos grupos, que, insisto, yo les llamaría así, antiderechos, que están pugnando por mantener las circunstancias como habían venido siendo durante pues bueno, varios siglos a lo mejor. Y creo que esta resistencia puede generar bastantes dolores de cabeza al tema de los derechos humanos, y hay como un intento de regresión, y me parece que eso es sumamente grave. Estaba viendo que tienen, por ejemplo, en Polonia, varios días protestando las mujeres de manera masiva porque el gobierno actual, que es ultraconservador, totalmente canceló la posibilidad del aborto, incluida cuando haya malformaciones del producto que van a hacer que muera tan pronto como nazca. Entonces eso es terrible, es una situación de regresión pues brutal. Y recordaba yo a Simone de Beauvoir, ¿no?, cuando dice que no creamos que los derechos están ganados, y que los grupos, sobre todo históricamente desaventajados, pero bueno, en este caso particular, las mujeres, vamos a ver siempre amenazados nuestros derechos, y bueno, particularmente los sexuales y reproductivos, cuando haya una situación crítica. Y bueno, creo que ahora en nuestro país y en muchos lugares estamos en una situación de cierto nivel de crisis de derechos humanos en general, y me parece que ahí va a haber también, y hay un ataque y una resistencia y un agrupamiento general, digo, lo estamos viendo también allá en Estados Unidos con la nueva magistrada de la Corte Suprema, que es de un corte ultraconservador, y bueno, pues que obviamente van sobre este tema. Y uno pensaría, bueno, ¿por qué es tan importante? O sea, ¿por qué el tema de lo que hacen las personas, digamos, en su intimidad, en su libertad personal, etcétera, puede ser tan importante para estos grupos? ¿Por qué es así? Y bueno, hay obviamente razones que yo creo tener, pero me parece que ahí hay algo que no solamente es el asunto de la moral, digamos, cristiana o religiosa extrema, ¿no?, sino que aquí hay otra cosa más allá, ¿no? Claro, maestra. Y hemos visto en algunos informes, en evidencia empírica que se ha recopilado por algunas instituciones de derechos humanos o por múltiples organismos, relacionado con algunas prácticas que habría en México sobre, por ejemplo, de esterilización forzada en temas de salud, o anticoncepción forzada, ¿no? Que de médicos que usted mencionaba hace un momento, el concepto de poder, ¿no? El poder que se ejercería en esas relaciones pues asimétricas, ¿no?, entre el personal médico, el personal de salud, y las mujeres que en este caso pues están atendiéndose obstétricamente. ¿Qué opina sobre este tipo de prácticas que suelen suceder en nuestro país eh, y que pasa exclusivamente a las mujeres? ¿Qué opina, maestra? Sí, aquí nuevamente, pues cuando estos retrocesos, estas resistencias suelen darse, y además
porque hay estos grupos que están moviendo un poco las cosas, generando también, creo yo, bastante desinformación. Y además hay, digamos, en la clase política o en las políticas públicas una ambigüedad en relación con determinar bien a bien estas cuestiones de autonomía y qué le corresponde con exactitud a cada persona, pues muchas veces se convierten el personal de salud se suele convertir en verdugos a veces, o a veces también en torturadores, desafortunadamente, porque creo que hay una confusión, porque me parece que el hecho de que pongamos, por ejemplo, en el Código Penal ciertas conductas, y que haya como también una política que por una parte te dice, que además creo que también es parte de un discurso de odio, ¿no? Genocida, hay que acabar con cierto grupo de personas, etcétera, que me parece que están como veladas, pero creo que también subyacen a todo esto. Y entonces me parece que ahí cuando el personal médico se enfrenta a cada caso concreto, hay esta situación ambivalente de, pues sí, de no saber qué hacer. Digo, lo vemos nosotras con el aborto mucho, ¿no? Inmediatamente el personal de salud se instituye en juzgador, en verdugo, en alguien que está asumiendo, pues hay una serie de posiciones en policía, y entonces inmediatamente reaccionan y hacen toda una serie de acciones ahí para violentar a muchas mujeres que están en una situación en situación de aborto, inclusive espontáneo. Y bueno, tenemos también el caso de muchas mujeres que por lo mismo han sido o están cumpliendo condenas además muy largas. Y esta situación también, bueno, por el caso de las personas a las que se obliga o que se hacen esterilizaciones forzadas, pues también es como una visión un tanto de juzgadores, pero yo creo que se deriva mucho del desconocimiento de los derechos humanos, de una sensibilización en relación con grupos históricamente desaventajados. Y yo en el caso de las mujeres no dudo nada que haya también un sesgo bastante severo de misoginia. Claro, maestra. Y retomando algunas reflexiones que ya ha hecho usted en torno a un tema que es, diría yo, que un tema que siempre es muy polémico en términos de opinión pública, que como es el aborto. Y creo que quizás es alguno de esos temas que dividen bastante, ¿no? Socialmente. Pero, ¿qué opinión tendría usted respecto de esas voces que ponen en duda este derecho que tienen las mujeres, ¿no? O estos grupos, como bien decía usted, que le asignan valores muy grandes o muy profundos al no nacido, por ejemplo. ¿Qué Ajá. opinas en torno a todo este debate sobre el aborto? Pues yo creo que el tema del aborto se ha convertido un poco como ese pilar en donde estamos a lo mejor como un poco enrolladas. Nosotras, obviamente, creo yo que estamos buscando esa posibilidad de tomar decisiones autónomas con respecto a nuestro propio cuerpo, asumir nuestras posibilidades de hacer, de ir, de venir, de decidir por nosotras, de no ser más una, pues, como decimos a veces, ¿no? Una vasija donde se geste el ejército, pues ahí de reserva que decía, ¿no? Que se dice en el marxismo, estas personas que van a seguir cumpliendo con la actividad productiva del capitalismo. Yo pienso que tiene que ver con este recrudecimiento del sistema capitalista, con este liberalismo económico o neoliberalismo económico, que además de que permite y fomenta la existencia de estos grupos como parte de su brazo ideológico, pues también está buscando hacer que el sistema se perpetúe de la forma en que está.
Sabemos que la existencia de este sistema con las mujeres en casa o en el ámbito de lo doméstico, independientemente de que tengamos una actividad fuera de ella, las mujeres dentro de casa hacemos una labor importantísima para el sistema. Nosotras proveemos las labores de cuidado, las labores de crianza, las labores domésticas, todo ese quehacer cotidiano no pagado, como digo por ahí en mi síntesis curricular, que es un trabajo que no se reconoce y sobre el cual en buena medida yo pienso que reposa el sistema mismo, porque nosotras en nuestro quehacer ahorramos toda esa serie de gastos, digamos, al sistema y al Estado también. Entonces, en la medida en que el Estado se achica, en la medida en que el capital requiere de una mayor, digamos, productividad, va a ir recargando sobre los hombros de las mujeres estas tareas. Y bueno, por ejemplo, lo vemos ahora, ¿no? En el discurso del gobierno federal en relación, por ejemplo, con que seamos las familias las que atendamos las cuestiones que tienen que ver con el cuidado y la crianza, otra vez, y las familias siempre o normalmente cuando alguien habla de familia está pensando en mujeres que hacemos esta tarea. Y entonces yo pienso que eso tiene que ver con eso, con una parte que está descansando obviamente también sobre la parte económica y que una familia como está dada, que además esta familia nuclear, esta familia del papá, la mamá y los hijitos, es una familia que también nace con el propio sistema capitalista o se desarrolla más o menos a la par y tiene una función. Entonces, todas estas circunstancias que tienen que ver con acabar o cuestionar este tema, como las relaciones entre personas del mismo sexo, o el matrimonio, por ejemplo, o el tema del aborto y de las mujeres, digamos, haciendo otras labores, le genera un cuestionamiento al sistema capitalista patriarcal, porque ya no es, porque además hay un tema que pareciera algo muy simple, pero ¿quién lava los platos? Se vuelve en un asunto fundamental para cuestiones que tienen que ver con la economía, no solamente con la distribución dentro del hogar. Pero no olvidemos pues que también está esta división sexual del trabajo y que esta parte que nosotras hacemos, reitero, es muy importante para el sistema y por esa razón pienso que hay como esta necesidad de mantenernos en orden. Además de otros aspectos que tienen que ver pues con ese control sobre el cuerpo, con el control sobre el cuerpo de las personas y bueno, particularmente con el cuerpo de las mujeres y sobre todo también, insisto, esta resistencia y este contraataque de el propio sistema que alimenta y que se alimenta de estos grupos con la finalidad de mantenernos, como decían los abuelitos, ¿no? Como las escopetas, cargadas y detrás de la puerta. Entonces es un poco como, así veo yo esa intención. No es la primera vez que ocurre, históricamente hablando. Ha habido otros momentos en la historia en el que las mujeres han logrado tener cierta autonomía y el sistema se ha encargado de inventar algún tema, alguna situación que las haga volver al ámbito de lo doméstico y al control de lo masculino y de lo patriarcal. No es la primera vez y bueno, pues yo no dudo que sea ahora. Se habla de una guerra contra las mujeres, inclusive también esa violencia feminicida tiene que ver con esto y además la parte del tema de lo feminicidio, de la violencia extrema contra las mujeres, pues se construye en buena medida a través de la violencia sexual. Claro. Y maestra, hay, desafortunadamente, en México, vemos que las condiciones de las legislaciones en torno al aborto aún no ha habido avances sustanciales. La Ciudad de México es la única entidad la cual permite, a través de una ley de plazos, podríamos llamarlo así, despenalizando el aborto.
¿qué reflexión tendría en torno a toda esta disparidad que hay de legislaciones, inclusive algunas radicales, ¿no? Un par de estados que no permiten bajo ninguna circunstancia el practicarse un aborto? ¿Qué efectos tiene esto para los derechos de las mujeres o en la vida cotidiana de una mujer? ¿Qué efectos tiene este tipo de leyes que están en los estados? Ayer, justamente al hablar de esto, bueno, está también Veracruz, que el año pasado lograron la despenalización, pero todavía no logran la legalización. Están en ese proceso. Incluso aquí bueno, prácticamente en todo el país, en todos los estados, digamos que la causal de aborto por violación está reconocida en todas partes. Entonces, si es producto de una violación, pues ahí no, digamos que no hay problema con el sistema penal, ¿no? Pero de todas maneras, tendríamos el tema de la legalización, porque pues, si bien a lo mejor ahí está reconocido que no voy a ser llevada a un proceso por el asunto de una violación por abortar en caso de, bueno, más bien, pero está el tema de cómo está construida la forma de conseguirlo. Porque si bien yo puedo ir y a lo mejor hacer mi denuncia, bueno, como solía hacer, porque bueno, ahora tenemos también otro instrumento que ahora lo comento, que es la norma oficial 046, pero anteriormente, y bueno, en muchos espacios todavía se acostumbra a esto, ¿no? Bueno, fui víctima de violación, voy y denuncio, pues sí, resulta que estoy embarazada, que a lo mejor me doy cuenta mucho tiempo después, y entonces viene este proceso en el que hay que enfrentarse otra vez a este sistema que pone trabas para que podamos conseguir esa posibilidad. Entonces muchas personas luego nos dicen, ¿no? Pero si ya está despenalizado en caso de violación, pero no es así. Al final, de todas maneras, hay que enfrentar un trámite, hay que enfrentar negativas, hay que enfrentar muchas dificultades y sobre todo pensando en una persona, en una mujer, sobre todo, no sé, pienso también en una niña que ha estado traumatizada, que además a lo mejor vive en un entorno que le cuestiona la decisión que pueda tomar una mujer de cualquier edad, ¿no? Porque el tema del aborto pues, sigue siendo un asunto que se criminaliza. Entonces hay como muchas dificultades para que podamos acceder. Pero además, bueno, ahora, como decía, tenemos la norma oficial 046, que es esta norma que obliga a todas las instituciones de salud a practicar, en caso de que haya una violación, a practicar abortos de manera segura. Y aquí tenemos el problema también de que, bueno, pues hay esta negativa y ahora también surgen estos asuntos de objeción de conciencia, etcétera, que hacen muy difícil que las mujeres puedan acceder, inclusive en algunos estados, en un par de estados de la República, que fue Baja California, no recuerdo ahorita cuál fue el otro, pero ambos estados pues se acercaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad de iniciar procedimientos para que se considerara a esta norma oficial como inconstitucional. Y hay como esta preocupación, que ahí es donde yo veo que existe esta misoginia terrible, ¿no? Porque la norma oficial 046 lo que dice es, si tú sufriste una violación y vas al hospital en el tiempo que sea, ya puede ser de manera inmediata, no necesitas presentar una denuncia. Puedes hacerlo simplemente acercándote a la institución de salud. Y la institución de salud estaría obligada a practicar ese procedimiento de aborto y además no tendría por qué preguntarte ni cuestionarte nada. Tú nada más firmarías una carta a tu protesta de decir verdad. Pero entonces vienen una serie de objeciones, ¿no? Supuestamente bien intencionadas, como de, pues sí, ahora todos los violadores van a estar felices porque pues ya no va a haber consecuencias. Y otra visión es, pero es que, ¿y si está diciendo la verdad esta mujer? ¿Y si está mintiendo? Porque tenemos ese prejuicio en relación con las mujeres, con las niñas. Somos, según esta visión, mentirosas. Entonces, al ser mentirosas, pues vamos a falsear, vamos a decir ahí cosas que no son, con tal de conseguir un aborto
que tal vez habremos, de un embarazo que tal vez nos habremos conseguido divirtiéndonos, y eso pues obviamente es gravísimo, porque no, o sea, en esta visión, el hijo es el castigo, el embarazo es el castigo por una conducta sexual, digamos, abierta, no decente, no casta, no religiosamente reconocida, ¿no? Entonces, todo eso hay cuando se da este tema de penalizar y de mantener en el Código Penal el aborto y de no apurar también los procedimientos para su legalización. Yo creo que hay un fuerte discurso de odio que subyace a todo esto en mantener el Código Penal, y creo que es parte, insisto, de este interés en la parte económica, pero también de un odio muy fuerte y de una guerra que está declarada en contra de las mujeres. En este sentido, maestra, con todos estos efectos que tienen las vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos, y bueno, entre ellos nos ha platicado sobre el aborto y sus consecuencias y las lógicas que hay detrás de ello, ¿qué papel, qué importancia tendría el rol de la masculinidad en todo esto? ¿Y qué deberían hacer no solo nosotros como sociedad, y especialmente el rol preponderante que tienen los hombres en la correlación sobre este tipo de cuestiones o de discursos que podrían ser, que son machistas, ¿no? ¿Qué opinión tendría en todo este rol, en todo lo que hay detrás de esto, maestro? Bueno, por supuesto que aquí los hombres tienen una responsabilidad enorme por varias razones. Nosotras a veces, pues, digamos también en un tono algo molesto, pues hacemos este reclamo, porque una mujer no se embaraza nunca sola, ¿no? O sea, una mujer se embaraza siempre, pues digo, a menos del caso aquel mitológico, ¿verdad? Pero una siempre se embaraza pues a causa de un hombre, ¿no? Y eso por una parte, pero la responsabilidad siempre es nuestra, y el estigma siempre es nuestro, y el cuestionamiento por el ejercicio de la sexualidad siempre es para nosotras. Y entonces yo creo que aquí necesitaríamos pues hacer todo este trabajo, ¿no? Para ir haciendo este reconocimiento que desde las colectivas feministas, desde muchas organizaciones, se está buscando que se voltee también la mirada para allá, porque pareciera de verdad que muchas personas asumen que nos embarazamos solas, sin de verdad la colaboración de los hombres. Y además, insisto, muy gravemente cuestionada nuestra libertad sexual. Eso es una. La otra cosa que también ahora hemos venido cuestionando mucho, pues es el hecho de que los métodos anticonceptivos siempre estén dirigidos a las mujeres, ¿no? Y decimos, mientras que una mujer puede tener un embarazo al año, un hombre puede embarazar hasta a lo mejor en una de esas a 2 mujeres por día, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esta perspectiva de que es a las mujeres a las que nos toca y nos corresponde el tema de la anticoncepción? Y entonces aquí creo que los hombres tienen que trabajar muchísimo y tienen que cuestionarse mucho cuál es su papel. Primero, porque además en este ánimo machista, los hombres también se niegan por ejemplo, en el caso de la anticoncepción, se niegan a la vasectomía, que además es un procedimiento sencillo, que es reversible, etcétera, y no lo reconocen como algo que puede ser una alternativa en términos de anticoncepción, digamos, parcialmente definitiva, ¿no? También está la negativa de muchos hombres de usar métodos anticonceptivos de barrera, pues como en el caso del condón, y que vemos que hay este discurso, ¿no? De que no me queda o de que así no se siente igual o estas cosas. Y entonces, de nuevo, la carga de la responsabilidad anticonceptiva nos sigue tocando a nosotros. Entonces, me parece que aquí los hombres sí deben de hacer una reflexión muy seria, deben de buscar cómo
trabajar estos temas, cómo trabajarse su empatía, cómo trabajarse su sentido de responsabilidad, cómo trabajarse su reflexión respecto de su propia sexualidad, que además también, o su propio ejercicio sexual, porque además también es un ejercicio que suele ser de riesgo, porque no hay esta preocupación por el propio cuidado de la salud, porque los hombres siempre desdeñan esa parte de su autocuidado, porque es parte de esta construcción de la masculinidad que los coloca a ellos como estos seres fuertes, que de nada se quejan, que nunca van al médico, que corren riesgos, que se golpean y se levantan y se sacuden y siguen, etcétera. Y que tener una preocupación por el propio cuidado les cuestiona su masculinidad. Entonces creo que son como muchos aspectos, pero yo sí definitivamente veo que necesitamos que los hombres hagan una seria reflexión en muchos aspectos, pero en este particularmente. Y sin embargo encontramos que cada vez buscan mayores argumentos, más trabas para asumir esta responsabilidad, inclusive hasta cometiendo algunas acciones que me parecen terribles, como por ejemplo esto que inclusive tiene un nombre en inglés, que es el hecho de que te quiten o perforen el condón a propósito cuando están teniendo una relación sexual casual, ¿no? Entonces, están conociendo o teniendo esta relación que no es una relación formal a lo mejor, o inclusive, ¿no? Hasta en relaciones de noviazgo con tal de amarrar a una mujer, con tal de impedir que ella siga adelante con algún proyecto de vida, y entonces hacen esto, o se quitan el condón sin que ella se dé cuenta, o lo perforan. Y entonces de esa manera, pues ya hay un embarazo ahí, y también para esto necesitamos el aborto, porque esas cosas pasan. Y eso es terrible porque eso implica para muchísimas mujeres el acabar con su proyecto de... Claro, maestra. Entonces, habría una especie de, ¿cómo diríamos, maestra? Una cultura de algunas feministas han llamado también una subcultura de la violación, ¿no? Que parece haber ahí de la violación, de la violencia sexual, que estaría ahí legitimada, ¿no? Sutilmente socialmente, estas prácticas que usted nos describió muy bien. ¿Ve usted, es optimista respecto, y lo conecto con lo que dijo, de esta especie de negligencia que habría en los hombres, de darse cuenta de esto, ¿no? ¿Es optimista respecto de un posible cambio o realmente esto podría llevarnos un tiempo considerable? Creo que nos va a llevar un tiempo y de verdad que podríamos solucionarlo a lo mejor en un par de generaciones. Pero así como yo veo, además, aunado a ello, lo que comentábamos al inicio, de todos estos grupos antiderechos que están buscando otra vez esta circunstancia de familia tradicional, le comento, ayer, después de que varias mujeres de colectivas feministas hablamos sobre cuestiones que tenían que ver con tratados internacionales, con sentencias de la corte, con, en fin, una serie, dimos datos, una serie de cosas. Y la diputada que preside la Comisión de Salud nos dijo, es que queremos familias mexicanas que sean amorosas y tradicionales, ¿no? Y es como, o sea, ¿de qué se trata? No, no es eso de lo que estamos hablando, ¿no? Ni tampoco estamos en contra de las familias como cada quien las quiera poner o como cada quien las quiera conformar. Pero ahí está pues el tema de esas resistencias que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de algunos partidos políticos, hablando pues de quienes tienen esa posibilidad, además de generar políticas públicas desde la ley y más allá, hay algunos que están totalmente encaminados en su discurso a impedir estos avances, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí hay una resistencia, veo con algo de pesimismo esto, y no solamente en temas que tienen que ver con nosotras,
sino también con los propios hombres, porque este sistema pues también les explota y les oprime de diferentes maneras y esta alienación, digamos, en términos de, como decía también, de la cultura de violación, pues es como parte de lo que el sistema patriarcal, capitalista, explotador, opresor y demás les pone como cebo, ¿no? Para de, mira, bueno, está bien, eres oprimido o eres o sufres algún tipo de violencia por parte del Estado, del sistema, pero a cambio tienes, mira, unas cuantas viejas a las que puedes violentar. Y hay como una suma muy, muy fuerte. Digo, me acuerdo de hace algunas semanas o incluso meses que un de estos influencers, youtubers, no sé, que hizo este comercial, ¿no? De un mezcal, bueno, más bien presenta un mezcal y se toma una foto, pero se toma una foto con el fondo de, pues sí, el trasero de su novia, que según eso, ¿no? Entonces, y el mezcal, no recuerdo cómo se llama, pero tiene uno de estos nombres que lo que te hacen pensar es emborracha a la persona para que consienta, entre comillas, una relación sexual. ¿Qué es cultura de violación? Eso es cultura de violación. Y la reacción fue tremenda cuando muchas de nosotras nos atrevimos a comentarlo y a cuestionarlo. El ataque fue terrible, incluso hubo una compañera o un par de compañeras que lo cuestionaron y inmediatamente recibieron una gran cantidad de ataques que ellas tuvieron que cerrar por un par de días o inclusive una semana sus redes sociales, porque el ataque fue brutal y hasta amenazas de muerte por una cuestión como esta. Entonces, cuando yo veo estas cosas, sí me genera un poco de preocupación porque creo que seguimos pensando que podemos apropiarnos del cuerpo de otra persona, pero sobre todo en el caso de las mujeres de una o de las mujeres y de otras personas, ¿no? Porque también las personas de la comunidad LGBTIQ tienen mucho de esta violencia sexual. Se les considera también como personas desde esta perspectiva de segunda categoría a las que puedes violentar, que no pasa nada, porque históricamente ha sido así. Pero bueno, pues ahora ya estamos un poco más alertas, ya reconocemos esta violencia, que creo que eso es una ventaja, pero de todas maneras, cuando nosotros nos atrevemos a nombrarla, hay una reacción inmediata sumamente agresiva. Entonces, me parece que todavía nos falta mucho, pero pues hay que darle. Y justo sobre eso, maestra, y nos acercamos a la parte final de la transmisión, pero me gustaría saber su opinión sobre el papel que ha hecho, digamos, el Estado, las autoridades del Estado en diferentes niveles, a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal y, claro, desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Qué papel han jugado en todo esto? En proteger o en desproteger los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué reflexión tendría en torno a el papel del Estado mexicano para proteger estos derechos? Bien, pues yo creo que al final de cuentas quienes conforman estas instituciones, quienes están ahí, quienes las dirigen, etcétera, son parte de esta cultura y de esta sociedad. Son parte de esta forma de ser educados, educadas, en donde no hay este respeto por los derechos humanos. Y estoy hablando, sí, de todos los niveles de gobierno, de todos los órganos que componen el gobierno y de todo el Estado. Esto persiste, estas ideas están muy arraigadas y vemos de pronto unas sentencias horribles, ¿no? En relación con asuntos, por ejemplo, de violación de niñas o de niños,
uno no puede creer la perspectiva que tiene en este caso el juzgador, pero también está el trabajo que hacen desde los ministerios públicos, desde las policías, las propias leyes, que bueno, a lo mejor ahí tendríamos un poquito más de avance aparentemente, pero también vemos que hay bastiones que no se sueltan tan fácil. Y por otro lado también vemos que todo está como en este entrampamiento, porque por una parte se hace el reconocimiento de un derecho, por ejemplo, pienso en la ley Olimpia, que tuvo como este éxito y que se vino como en cascada. En prácticamente todos los estados de la República, pues ya hay esto que se conoce como ley Olimpia, que tiene que ver con la violencia digital y que pues uno diría, vaya, qué maravilla, estamos avanzando, vamos en progreso. Pues sí, pero en la ley, porque a la hora de que esto baja a diversos ámbitos, que se va pues obviamente a estos espacios de los que he comentado, pues ya no, ahí ya no se reconoce eso, ahí ya no hay esa sensibilidad, ahí ya no tenemos los instrumentos, ahí nuevamente tenemos esta visión patriarcal del Estado y, bueno, particularmente del derecho, que no oye las voces de las mujeres y que no reconoce cuando nosotras estamos, digamos, haciendo un llamado de auxilio. No sabe reconocer nuestra voz. Entonces creo que eso es algo en lo que también hay que trabajar muchísimo y me parece que desde las colectivas feministas, desde las colectivas LGBT, ha habido un impulso muy fuerte a esta crítica. Y entonces, bueno, yo quisiera pensar que, creo que sí, yo quisiera pensar que ahí vamos a ir teniendo un avance. En esa parte. Al estar, pues ahora sí que vamos a tener que estar ahí duro y dale, ¿no? Y cuestionando a todos los servidores públicos, a todos los agentes que están, que son parte del Estado, que están cometiendo estos atropellos en contra de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, ¿no? Pero particularmente otra vez de los grupos históricamente desaventajados, como en este caso somos las mujeres y las personas de la comunidad LGBTI. Maestra, finalmente alguna reflexión que tuviera sobre justo el papel de, mencionó ya los movimientos feministas, y qué queda en la agenda respecto de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué opina acerca de eso, maestra? Pues yo creo que ahorita en la agenda está el tema de, obviamente el tema del aborto y el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento de que somos personas, el reconocimiento de que tenemos derecho al placer, el reconocimiento de que tenemos derecho a la vida más allá de nuestra decisión en relación con la maternidad o no. Yo creo que eso falta mucho por hacer. Pero me parece que se está trabajando. Hay estas organizaciones que están haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo pues colectivamente hablando de activismo, como las mareas verdes. La marea verde a nivel nacional, las mareas verdes a nivel de los estados, que están haciendo un trabajo muy fuerte. Aquí en Michoacán también hay otra organización de la cual también yo soy parte, que es ILEMICH, que quiere decir Interrupción Legal del Embarazo en Michoacán, y que estamos haciendo mucho trabajo de estudiar, de cuestionar, de estar ahí al pie del cañón. El día de ayer estuvimos justamente ahí en este evento, en esta mesa informativa en el Congreso, y me parece que eso pues es como un tema que está en la agenda porque tiene que ver con el control de nuestro cuerpo, porque tiene que ver con la posibilidad de que se nos reconozca como personas que podemos hacer y decir, ir y venir, soñar con lo que queramos y al final de cuentas construirnos como mejor se nos den las posibilidades y los sueños y las ideas. Y eso creo que genera conflicto, pero nosotras vamos a seguir trabajando en el tema y me parece que vamos a avanzar. Sí, me parece que también vamos a tener reveses,
pero cada vez más crece esta organización y estas organizaciones, y creo que definitivamente en el feminismo vamos a encontrar mucho de esta respuesta a la mejora, al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos para todas las personas, en todos los lugares, en todo momento. Maestra, hemos llegado a la conclusión de nuestro programa de hoy de Radio EPET, pero queremos agradecerle profundamente su participación con sus brillantes reflexiones sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en México. También quiero extenderle un comentario que nos llegó de Hilda Pérez, que comenta claridad en la ponencia. Felicitaciones, maestra Estrella, y nos unimos a esa felicitación. Maestra, queremos agradecer mucho a nombre de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. Al contrario, muchísimas gracias. Es un placer siempre tener la posibilidad de estar por acá y bueno, pues esto hay que tenerlo siempre sobre la mesa, que no sea más un tabú, que no sea más algo que no se puede hablar. Hay que hablar abiertamente de los temas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias, maestra. Y a nuestro auditorio, recordarles y agradecerles que este es el espacio Radio EPET, es el espacio de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, donde reflexionamos sobre temas de derechos humanos y temas de actualidad y temáticas contemporáneas del derecho. Nos vemos entonces hasta una próxima oportunidad.